cuánto se desempeña en el medio como comunicador social y como periodista? Un saludo muy cordial, mi nombre es Jorge Mario Gómez, soy comunicador social y me vengo desempeñando en la televisión comunitaria desde hace aproximadamente 14 años. Mario, Jorge Mario, perdón, como le acabo de ilustrar un poco, estamos creando eh, una propuesta digital para un periódico virtual o digital, ¿cierto? ¿Usted considera que ese papel protagónico puede llegar a sobresalir en este contexto del periodismo hiperlocal? Sí, yo pienso que están todos los escenarios, ahora que se habla de los temas de hiperlocalidad, esa localidad llevada al ciberespacio, esa posibilidad de encontrar en Internet y a través de las herramientas digitales el contar historias, el contar lo que sucede y sobre todo que tiene una importancia muy grande y muy bonita y es que empieza a retomar fuerza nuevamente lo local, la historia del barrio, la historia cercana. Es como una mezcla entre el periodismo ciudadano y el periodismo comunitario, el periodismo local, llevado al Internet. Entonces confluyen un montón de elementos, de fenómenos que son importantísimos, que recobran, que tienen de mucho donde contar historias. Entonces me parece que es una excelente herramienta porque facilita. En el siglo pasado, a los que de pronto muy jóvenes, pero tuvimos la posibilidad de conocer ciertas experiencias o iniciativas de periodismo local, nos dábamos cuenta que una de las principales dificultades era el tiraje, el coger un periódico, hacerle una diagramación que posteriormente tenía que imprimirse, era lo que llevaba a que existieran las barreras de entrada por la falta de financiación, porque siempre los grandes periódicos, de pronto regionales y nacionales, son los que han vivido o han hecho la posibilidad de generar un público, un mercado de compra, pero estos periódicos locales no. Pues no solamente porque las iniciativas jóvenes mientras maduran pasan una etapa de credibilidad que muchas veces no se consolidaba porque pues si este mes de pronto había la pauta que era la misma pauta de la esquina para imprimirlo, pues al próximo mes no la había. Entonces eso hacía que esa prensa fuera irregular, no una prensa muy constante, por lo tanto también las mismas dinámicas de consumo, de mercadeo de los pueblos, pues tampoco permitían que existiera esa fluidez. Entonces ahora las herramientas digitales, si bien pues, tienen también unos costos de dominio, de almacenamiento, pues por lo menos permiten que hayan más alternativas incluso desde la misma financiación. Los contenidos en Internet tienen, así sean locales, tienen otras posibilidades que antes no. En esa misma reevaluación y recomposición de los escenarios de lectura, la misma posibilidad de que cualquiera tiene un celular, entonces desde el mismo celular me puede leer. Eso dinamiza la inmediatez. Entonces yo pienso que sí, hay una gran posibilidad tanto desde lo técnico, tanto desde lo mediático, para el hiperperiodismo, la hipercomunicación o la hiperinformación, desde las dimensiones que se mire, también como para el contenido profundo, porque estamos tan invadidos de información, de textos, de imágenes, de sonidos, de videos que vienen de todas partes del mundo, que hay un público que empieza nuevamente a recomponerse a partir de lo que sucede en lo local, de las historias del tendero, de las historias del vecino, de las historias de mi barrio, de las historias de la localidad. Y el municipio de Entre Ríos propiamente, tan compacto que es un municipio que tiene una zona rural muy definida, que tiene una cabecera urbana donde casi que si encontrás 3, 4 apellidos que sobresalen, hacen que la comunidad sea bastante compacta, entonces facilita mucho ese tipo de periodismo, porque casi que estaríamos hablando de un barrio grande. ¿De qué manera se puede consolidar esta estrategia digital que se quiere llevar acá al municipio de Entre Ríos? Pues lo primero para consolidarla es que se tienen que fijar unos manuales de estilo, se tienen que fijar unos públicos, hay que segmentar esos públicos a los cuales se les va a llegar, hay que generar una estrategia casi que hablando de marketing, no necesariamente porque
porque no sé si se va a vender, si se va a pautar o cuál va a ser la manera de llegar a ese público, si se va a ser abierta, libre, pero por lo menos hay que segmentarlo, hay que direccionarlo, hay que tener claro cuál es la información y cuáles son los aspectos que se van a manejar, si va a ser cultural, si va a tener algunos tintes políticos, si va a ser social, deportiva, es decir, qué contenido se va a privilegiar, cuáles van a ser los formatos, los mismos géneros que se van a utilizar, la crónica, el reportaje, cómo se van a contar esas historias, si se va a hacer uso privilegiado de la reportería gráfica, si va a ser textual a partir de los hipervínculos, si van a haber elementos de transmedia, es decir, en la manera en que, en el momento en que se identifique y se tenga clara eso, en que haya un grupo estructurado principalmente, porque la mayoría de las falencias de estas iniciativas es que, como muchas veces inician desde la voluntad, desde el querer hacer, entonces a veces cuando los roles no están muy identificados, no están muy claros, quién escribe, quién digita, quién hace la edición, quién hace revisión, quién define la orientación editorial. Entonces, en la medida en que todo esto esté claramente definido, pues se va a poder estructurar y que hayan unos compromisos, que haya por lo menos una proyección a un tiempo determinado, porque el problema de las iniciativas locales, como lo decíamos antes cuando eran impresas, ahora cuando son digitales, es que si se hacen desde la voluntad y desde un grupo de amigos, pues los compromisos a dónde quedan si pasan 2, pasan 3 meses y ya somos 2 apenas o 3 los que estamos ahí. Entonces, si por lo menos se establecen unos compromisos, casi que desde un acta, casi que desde la constitución de un acta. A veces pensamos que las actas son solamente para, para proyectos que tienen temas de financiación altos y estructurados. No, perfectamente se puede constituir un acta. No digo que haya que llevarla pues a una notaría o elevarla, pero sí por lo menos donde queden consignados cuáles son los alcances del proyecto, cuáles son esos hitos que van a identificar, cuáles son esas actividades estructuradas a un calendario concreto. En la medida en que eso esté definido y claro, pues yo pienso que va a haber un alcance también y una consolidación concreta que le va a dar vida al periódico. Y finalmente usted ve viable eh, llegar al establecimiento de alianzas con municipios cercanos para construir redes de periodismo hiperlocal. Sí, eso yo pienso que una de las falencias que tiene el norte es esa. Si bien existen agremiaciones como Rede Norte, que desde el municipio de San Pedro, vecino a Entre Ríos, ha hecho un esfuerzo grande por unir a los medios, eh, y existen otro tipo de agremiaciones ya específicas a cada formato. Yo pienso que el establecimiento de estas redes, partiendo desde la misma iniciativa ciudadana, de la hiperlocalidad, son válidas. ¿Por qué son válidas? Pues primero porque fortalecen eh, los mismos medios. Segundo, porque permiten que si bien lo hiperlocal está muy centrado a cada una de las localidades, pues puedan haber unos asomos eh, a unas realidades que son comunes, como son las actividades económicas que aquí en el norte cercano están casi alrededor de las mismas temáticas, de los mismos renglones. Permiten también la posibilidad, si se va a buscar un financiamiento, que en conjunto se pueda lograr, porque sabemos que a la hora de ir a temas de marketing, pues los mismos negocios que de pronto puedan estar interesados en pautas, pues están en la misma localidad y no les puede interesar mucho, pero si hablamos ya de establecimientos de comercio o industriales que tengan de pronto incidencia en varios municipios, pues van a ver una oferta mucho mejor de llegar a 3, 4, 5 y eso pues va a fortalecer a todos los medios. El hecho de que sean hiperlocales no genera competencia entre los medios, entonces de entrada nos quitamos esa barrera. Entonces, claro que se fortalecería totalmente, y no solamente desde el periodismo, sino también con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan por las comunidades. Y finalmente usted, desde su experiencia como comunicador, ¿cuáles serían de pronto esas recomendaciones o esas sugerencias que usted de pronto nos daría como para poderlas implementar en ese sitio, que fuera un sitio dinámico, que podamos llevar también como de manera efectiva y exitosa esa información a las personas que nos vayan a leer? Pues lo primero yo pienso que es generar un proceso que lleve a la credibilidad.
a la credibilidad implica un periodismo o un abordaje de la información desde la neutralidad, desde el equilibrio, desde esos principios que siempre han regido en el periodismo y que ahora muchas veces por la inmediatez o por las posibilidades múltiples de medios que existen a veces se tienden a revaluar, pero hay que conservarlas. Estos son municipios en el norte que todavía necesitan información que sea de credibilidad, información independiente, información que no esté sesgada. Entonces lo primero es generar credibilidad a partir de allí. Lo segundo es entender que los públicos van cambiando, que las maneras de leer cambian. Ahora se necesita utilizar un montón de herramientas dinámicas, las infografías son una excelente alternativa, entonces eso hace que nos lean más, la gente ya no quiere textos largos, la gente cuando quiere textos largos pues va y consulta, pero necesitamos entregar una información que sea de fácil dominio, porque sabemos que la gente a la prensa no le va a dedicar 10 minutos en el día, puede que se los dediquen algunas personas, pero yo pensaría que el promedio de público no, y ahora que existen canales como YouTube donde el video te entrega de una manera muy fácil todo, ahora donde existen otro montón de posibilidades, donde las redes sociales, entonces primero pues hay que estar también en las redes sociales y segundo hay que generar formas de leer que sean prácticas, que sean fáciles, que sean dinámicas, que cautiven los mismos titulares, la manera como nosotros titulamos a veces es el elemento fundamental que hace que una persona se detenga o no a leer una noticia. Y como estamos partiendo de lo hiperlocal, donde muchas veces no va a haber sensacionalismo, entonces tenemos que buscar cómo más nosotros atraemos ese público que de pronto a veces es un poquito más disperso.